SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, comenzó oficialmente a cotizar en bolsa en la mayor salida de la historia. Recaudó 75 mil millones de dólares con su oferta. Tan solo en su salida, la compañía ya ha subido un 20%, cotizando sus acciones por arriba de su precio de lanzamiento de 135 dólares. Vamos a analizar este fenómeno y por eso saludamos a Javier Cabrera, analista financiero en XTV España, experto en mercados bursátiles. Muchas gracias, señor Cabrera. Muy buenas, ¿qué tal? Es un gusto y después de este debut que acabamos de ver de SpaceX, que hace tan atractiva la salida a la bolsa de esta empresa, pese a acumular pérdidas millonarias. Pues básicamente que tiene tres líneas de negocio bastante atractivas para el inversor. Hablamos de conectividad con su empresa Starlink. Hablamos también de la parte de espacio exterior, que es el propio negocio core que tradicionalmente ha sido de SpaceX, y después también con la parte de inteligencia artificial, que es xAI. Son tres segmentos de negocio muy atractivos que el inversor considera que puede tener potencial a futuro, y además pues Elon Musk ha sido capaz de venderlo de manera también muy positiva. Recordemos que en su folleto inicial de la salida a bolsa estima un tamaño de mercado, es decir, a lo que opta la compañía en el futuro, de prácticamente más de un cuarto de la economía a nivel mundial, excluyendo China y Rusia. Por tanto, una narrativa muy positiva que ha sido construida también con el relato de Elon Musk y que de momento el inversor pues lo ha comprado. Bueno, y entonces, ¿cómo puede pasar SpaceX a generar utilidades para garantizar esta rentabilidad a los nuevos accionistas? Pues necesita sobre todo escala. Recordemos que hemos dicho que tiene tres líneas de negocio, pero únicamente una de ellas genera beneficios, que es la parte de conectividad. Ahí tiene más de 10 millones de usuarios, y la parte de espacio, la parte de inteligencia artificial genera pérdidas. Sobre todo la que más preocupa es la parte de inteligencia artificial. Es alrededor del 17% de los ingresos de la compañía, un poco menos, pero representa más del 70% de las inversiones. Es decir, ya no es solo que genere pérdidas, sino también que básicamente quema caja. Esto significa que destruye más recursos de lo que está generando. La compañía pues necesita seguir aumentando el número de usuarios, sobre todo la parte de inteligencia artificial en sus aplicaciones de Grok, y empezar a generar economías de escala, es decir, que sea capaz de que el ingreso que genere sea rentable, y en lugar de generar pérdidas como lo está haciendo ahora, sea capaz de generar beneficios. Esto es algo que genera bastantes dudas a nivel inversor. De hecho, una de las críticas que se hace es la valoración con la que sale a cotizar. Estamos hablando de que cotiza a más de 80 veces ventas, cuando lo normal es que una tecnológica pues, pueda cotizar entre 20 y 30 veces ventas, que ya es un múltiplo bastante exigente. Por tanto, las expectativas son muy altas, pero el riesgo de esta compañía también es bastante elevado. Ahora, ¿cómo se puede describir este boom de las empresas de inteligencia artificial y qué tan largo puede llegar a ser? Pues ahora mismo lo que sabemos es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, va a transformar el mundo y sobre todo la manera en la que trabajamos. Sin embargo, la cuestión principal es qué compañías van a ser las que lideren rentablemente toda esta operación. También lo vimos en la era de Internet, muchas compañías surgieron, Internet nos ha cambiado la vida completamente, pero las empresas que en un principio despuntaron en bolsa no son ni mucho menos las que continúan a día de hoy. Y a nivel de inteligencia artificial también puede ser. Aquí hablamos también de otras compañías como OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, o Anthropic, que es la dueña de Cloud, que compiten directamente con la parte de inteligencia artificial que, como hemos comentado, de SpaceX, esa parte de Grok, pero que sin duda tiene muchos retos por delante. Es un mercado que cada vez tiene más competencia. Está claro que las compañías están empezando a integrar la inteligencia artificial en sus procesos, incluso aunque no saben del todo cómo hacerlo de manera eficiente. Pero la cuestión es que estas compañías necesitan mucha capacidad de cómputo. Esto significa que necesitan invertir mucho en centros de datos, invertir en chips, etcétera. Y esto tiene un coste muy elevado. Además, porque hay escasez de muchos microchips, como por ejemplo chips de memoria o incluso la tradicional CPU que podría llevar un ordenador de casa. Entonces, esto está haciendo que las inversiones crezcan y crezcan cada año, generando compañías con capitalizaciones bursátiles muy elevadas, pero que en muchas ocasiones no tienen ni los márgenes de beneficio ni la generación de caja que realmente deberían tener para justificar esos múltiplos.
¿Esto alimenta la preocupación, te pregunto, sobre una burbuja de inteligencia artificial, por ejemplo? Pues el caso es que las burbujas normalmente son muy fáciles de detectar cuando ya ha pinchado, pero muy difíciles de identificarlas antes de que pinchen, porque hay compañías que tienen subidas exponenciales, pero que finalmente con sus cifras justifican ese rally. A priori es bastante complicado, pero es verdad que hay empresas que probablemente estén adoptando un modelo de negocio, una estrategia de financiación que es muy peligrosa. Se nos vienen a la cabeza empresas como por ejemplo Oracle, que si bien está siendo capaz de crecer en ingresos a un ritmo bastante interesante, sus inversiones crecen a un ritmo mayor. Y esto significa que la compañía necesita financiar esos recursos que está gastando de más de lo que es capaz de generar de manera interna a través de una fuente de financiación externa. Y esto tiene un límite. La paciencia del inversor llega a un punto en el que si una compañía no es capaz de generar beneficios por sí misma, pues finalmente la abandona como inversor. Y eso es lo que suele provocar el pinchazo de la burbuja. Es decir, que las expectativas que hay recogidas en el precio de esas acciones finalmente no se cumplan. Y hay empresas que probablemente dentro del sector de la IA sí que ocurra eso. Hay otros negocios, como por ejemplo Microsoft o Meta, que es verdad que incluso aunque la IA finalmente no sea tan rentable como se esperaba, igualmente tienen un modelo de negocio que es capaz de vender otro tipo de cosas, como la nube inteligente, como las redes sociales, la publicidad en el caso de Meta, pero otras como por ejemplo también Nvidia, que puede que sea quizás una de las más afectadas si finalmente las inversiones en IA se reducen y por tanto una de las que tiene más riesgo de pinchar si explota esa burbuja. Bueno, pues sigamos revisando con esta salida de SpaceX, qué es lo que se puede esperar de otras que también quieren llegar o debutar, hacer su ingreso a la bolsa, como lo es el caso de OpenAI y de Anthropic. Pues de momento la salida de hoy a bolsa de SpaceX es una buena noticia para OpenAI y Anthropic. ¿Por qué? Porque es una compañía que de un inicio, ya esos $135 iniciales, tenía una capitalización bursátil de 1,78 billones, trillions americanos, y además, después de su inicio, ha subido un 20%, ¿no? Está subiendo un 20%. Esto significa que hay bastante demanda por la inteligencia artificial. Por tanto, a priori, debería haber también demanda para OpenAI y Anthropic. El caso es que son dos compañías que son mucho más parecidas entre ellas dos que en lo que puede ser, por ejemplo, con SpaceX, que ya hemos dicho que tiene otras dos líneas de negocio diferentes a las de la IA. Anthropic y OpenAI compiten directamente una con la otra y, de hecho, probablemente ya estemos empezando a ver una competencia en precios. OpenAI está planeando reducir precios para tratar de captar más clientes, robar cuota de mercado a Anthropic o al menos retener los que actualmente tiene. Hemos dicho que la parte de los costes va a seguir incrementándose por ese sobrecoste de los chips aplicados en la inteligencia artificial y decimos que los ingresos pues probablemente también se vean presionados por esa competencia en costes, pues tenemos un problema. En cualquier caso, nosotros pensamos que probablemente la primera que salga sea la que mayor demanda vaya a tener y probablemente si Anthropic se adelante sea preferida por los inversores, porque OpenAI tiene una política mucho más agresiva de tratar de adquirir toda la capacidad de computación posible, a diferencia de Anthropic, que es una compañía algo más conservadora y que trata de crecer, pero hacerlo de manera algo más rentable. Y eso nosotros pensamos que finalmente va a convencer al inversor para girar hacia una compañía más que a la otra. Ahora, ¿cómo puede influir el rendimiento de SpaceX a otras que ya están en la bolsa, a otras compañías de inteligencia artificial que ya participan en el mercado? Pues puede tener un efecto positivo, como por ejemplo en el día de hoy, en el sentido de que se demuestre que hay bastante apetito por la inteligencia artificial y por tanto otros inversores se animen, pero también puede ser negativo porque ahora SpaceX es una compañía pública y si en los próximos resultados empieza a demostrar que su negocio de IA lo está haciendo muy bien y que puede empezar a robar cuota de mercado a otras compañías, pues también puede tener un impacto negativo para otro tipo de empresas. En cualquier caso, hay una de ellas que sí que se puede ver muy beneficiada, es el caso de Nvidia. Si vemos que las inversiones en inteligencia artificial, en esa parte que hemos dicho, de compras de chips, de centros de datos para desarrollar la IA, siguen incrementándose, empresas como Nvidia, ASML, que es europea también, o otro tipo de compañías dedicadas a los microchips como Micron, pues probablemente sí que se vean beneficiadas. Entonces,
Al final produce un efecto que muchas veces no tiene por qué ser lineal para todas las empresas dedicadas a la IA, porque cada una ocupa una parte dentro de la cadena de valor de este sector. Bueno, y muy rápidamente, ¿cómo impacta la figura de Elon Musk en esta valorización de SpaceX? Porque esta salida a la bolsa, y esto también es titular, lo consolidó ya como el primer billonario de la historia. Sí, y sin duda es clave el liderazgo de Elon Musk. Nosotros lo llamamos la prima más. Esto significa que por estar Elon Musk en este proyecto, los inversores están dispuestos a pagar una prima por encima del resto de compañías del sector. De hecho, tiene mucha popularidad entre los inversores minoristas. Ha dedicado entre un 20 y un 25% de la oferta pública de venta a los inversores minoristas y de hecho también una parte incluso a inversores minoristas europeos. Esto se puede ver también en Tesla, donde es la compañía con mayor porcentaje de inversores minoristas dentro del capital flotante. Esto significa de las acciones que se compran y se venden a diario dentro del mercado. En comparación con otras empresas, incluso tiene el doble que lo que puede tener Apple, que es otra empresa muy popular. Entonces, hay mucha demanda y parte de esta demanda, una parte muy importante, viene por el protagonismo que tiene Elon Musk. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Muy esclarecedora esta conversación, sobre todo para las personas que no somos muy sabidos en este tema. Que tengas una feliz tarde. Muchas gracias, un saludo. Bien, llega entonces el momento de la pausa. Ya regresamos con más noticias en El Mundo Ahora.